Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a toda la red educativa cultural José Antonio Encinas de Perú. Hoy tenemos la segunda sesión de la tercera jornada de formación continua, en concreto sobre Montessori. En esta ocasión tenemos a Gloria, que la tuvimos el sábado pasado, y a su compañera, que ahora tendremos el gusto de escuchar cómo se presenta también. Muchísimas gracias a las dos. Les recordamos que por favor nos digan en Facebook de dónde son, y cualquier consulta que tengan la van haciendo y se las haremos llegar a las especialistas. Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Y a tu compañera también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Red Educativa Cultural José Antonio Encinas por invitarnos y darnos esta oportunidad de estar aquí nuevamente, esta vez hablando de las áreas de trabajo Montessori. Y bueno, para nosotras es un placer. Llevamos Paz y yo 9 años trabajando juntas y bueno, pues lo que intentamos hacer con estas formaciones es mostrar que el cambio en la educación es posible y que bueno, pues son nuestras conclusiones que hemos ido sacando después de más de 10 años de experiencia con la infancia y como madres. Efectivamente. Hola a todos, que yo no he tenido el placer de todavía estar con ustedes. Soy compañera de Gloria, como bien ha dicho. Llevamos muchos años trabajando juntas y buscando una manera de trabajar que haga lo más feliz posible a nuestros niños. Y bueno, pues poco a poco la hemos ido encontrando y nos apetece mucho compartirlo con ustedes y transmitiros nuestra necesidad de cambio en la educación de los pequeños. Antes de empezar, pues no sé si a lo mejor bueno, queríais saludar, ¿no, Francisco? ¿O empezamos ya? Perdón, ya tenemos a 36 personas que os están viendo. Saludamos a todas las alumnas y antiguas alumnas de nuestros grados, de los diplomados que se llevan a cabo a través de la Red Educativa Cultural José Antonio. Tenemos ya gente de Bolivia, de Colombia, de Chile, o sea que podemos empezar ya sin ningún problema, ya estamos todos preparados. Pues bienvenidos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues no sé si a lo mejor antes de empezar con esta presentación tenéis alguna duda de la formación que dimos el sábado pasado sobre la pedagogía Montessori. Y así recapitulamos un poquito porque va todo como enlazado. Si hay alguna pregunta antes de empezar, pues la respondemos. Y luego durante la presentación, si alguien tiene cualquier pregunta, estamos aquí para responderla. Incluso si alguna se nos pasa y no hemos sido capaces de responderla, pues más adelante luego la respondemos por redes sociales, como hicimos la otra vez, sin problema. A ver, de momento nadie pone nada. Si os parece, yo estoy atento y si hay alguna pregunta o algo lo voy indicando, y si no, también Paz lo van mirando y así empezamos ya un poquito. Genial, genial. Muchas gracias. Genial. Bueno, pues yo empiezo siempre hablando, pues, que a dónde me voy a ir a buscar información, pues realmente a la esencia de dónde ha salido esta metodología, que es María Montessori. Entonces, empiezo con esa frase: la mente absorbente se orienta hacia el ambiente y especialmente al principio de la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Este concepto que vimos el otro sábado, donde trabajábamos la mente absorbente, que necesita un ambiente, que es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a analizar un poquito más a fondo lo que es un ambiente Montessori, cómo se estructura y cómo esa mente absorbente es capaz de captar todas las cualidades que le ofrecemos, y qué importante es que nosotros le ofrezcamos a los niños un ambiente rico para que esto favorezca mayores aprendizajes. Bueno, por un poquito centralizar,
El sábado pasado hicimos el de Cambia tu mirada con Montessori, donde trabajamos toda la pedagogía Montessori, la mente absorbente, las tendencias humanas, periodos sensitivos, le hablamos de la independencia. Bueno, pues es un pasito más, ¿no? Vamos a desgranar las áreas despacito porque, bueno, y lo que os vamos a dar aquí pues es un poquito de información para ir abriendo boca porque, claro, esto es muy amplia la información para conocer todas las áreas, pero sí para que tengáis una idea bastante, pues haceros comprender un poquito lo que hay en un ambiente Montessori. El sábado que viene, Paz nos va a hablar de aprender en movimiento, de psicomotricidad vivenciada. Os invitamos también, por supuesto, a que la veáis porque es una chulada. Y terminaremos con las provocaciones e instalaciones, que es nuestra última adquisición, nuestro último descubrimiento, y la verdad que es una chulada. Cómo los niños toman decisiones y experimentan con el ambiente. De verdad, os invitamos a que veáis todos nuestros módulos y de esa manera tengáis una visión muy amplia de la importancia de este cambio educativo y de cómo nosotros lo hemos puesto en las aulas. Venga, empezamos ahí. Requisitos para montar un ambiente Montessori. Pues lo más importante es conocer toda esa pedagogía, pero no conocerla de una manera teórica, sino tenerla interiorizada de manera que podamos comprender y encontrar en los niños descubrir en los niños lo que nos están pidiendo. Es decir, yo necesito conocer a fondo los periodos sensitivos para que yo vea en los niños cuáles son sus necesidades y yo pueda responder a ellas. O necesito ver por qué realiza un niño un acto y a lo mejor lo que está ocurriendo es que está imitando algo por medio de la mente absorbente. Entonces, no es simplemente conocer una base teórica de la pedagogía, sino que tenemos que interiorizarla y a partir de la observación, como hizo María Montessori, que ella trabajó con la observación porque en su época no había otra manera de esa pedagogía científica que ella hacía, no había otros instrumentos como tenemos ahora, pues a partir de una observación pura iba respondiendo a todas las necesidades que tenían los niños. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos este conocimiento, mucha gente pues se acerca a nosotras o nos contacta por redes sociales y nos dice: ay, es que estamos muy interesadas en vuestros álbumes para montar un ambiente, y nosotras no les queremos engañar y siempre se lo decimos, que nuestros álbumes son como unas recetas, ¿no? Un libro de recetas, es el santo grial de las guías Montessori, pero que para tú realmente ponerlo en práctica tienes que conocer muy, muy, muy a fondo toda esta pedagogía que os estamos contando. Si no conocemos esa pedagogía no vamos a poder realizar un ambiente consciente, no vamos a entender el por qué. Vamos a poner un montón de bandejas, no va a haber una transformación del adulto, que ya lo hablamos en la otra ponencia, es lo más importante en un ambiente. Más que tener unos materiales y unas instalaciones adecuadas a esta metodología, es que el adulto transforme su mirada hacia la infancia y aprenda a moverse, aprenda a estar, aprenda a responder a los niños, aprenda a mirarles sin prejuicios y que también haya esa libertad dirigida, ¿no? Cuando yo monto un ambiente a conciencia y yo pongo una serie de materiales, yo estoy dejando a los niños libertad para elegir, pero dentro de lo que yo quiero que ellos consigan. Cada una de las bandejas tiene unos objetivos que yo quiero conseguir con los niños. O sea, no están puestas, ay, esta qué bonita es, cómo me gusta este material, lo voy a poner. No, ese material está puesto a conciencia, observando el ambiente y observando las necesidades del niño en la edad que tenemos. Un poquito ahí de gestión del ambiente. ¿Cómo se gestiona todo esto, ¿no? ¿Cómo se gestiona que los niños puedan elegir? ¿Cómo se gestiona que los niños no esté un adulto, todos los niños haciendo lo mismo, dirigiendo? ¿Por qué? Porque esos materiales son muy intuitivos, son muy sensoriales y invitan a que el niño lo explore. Le invita, o sea, tú entras a un ambiente Montessori, veremos más adelante alguna imagen, y es que te apetece trabajar, quieres trabajar porque te invita al ambiente y luego está respondiendo a esas necesidades y entonces el niño empieza a trabajar por sí mismo. Ese orme que hablábamos en la otra ponencia, que hace al niño querer trabajar, disfrutar trabajando. Luego hay que ofrecerle problemas, pero problemas que pueda resolver. Que tenga que trabajar, que tenga que pensar, que, por ejemplo, si tú le das los cilindros con botón, pues que
que tenga una dificultad, porque si es muy sencillo, al final no tiene tampoco interés, ¿no? Él va a estar haciéndolo, no tiene reto, lo va a resolver, se acaba, no hay aprendizaje. Pero si tiene un reto, pues le va a invitar a trabajar, a intentarse superar, va a trabajar esa frustración que luego más adelante les cuesta más. Si la vamos trabajando desde chiquitines, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta también que por eso esto lleva mucha formación, que hay actividades que son introductorias de otras. Es verdad que en 0-3 hay muy poquitas que cumplan esta característica porque muchas son de libre exploración, otras tienen su presentación, pero está todo el ambiente como más libre para todos los niños. Es verdad que el guía tiene que ir diciendo, vale, a lo mejor tienes interés con esos cilindros con botón que yo estaba hablando, pero todavía vemos que ese niño no está maduro para trabajarlo, pues le vamos a guiar y le vamos a llevar a otro material que veamos que es más apropiado para su edad. Importantísimo, lo voy a repetir muchas veces, observar las necesidades, las tendencias humanas, los periodos sensitivos para poder responder a esa infancia, a esas necesidades a partir de la preparación del ambiente, que es nuestra responsabilidad como adultos, ofrecerles un ambiente para que ellos puedan formarse. ¿Cómo se gestiona todo esto, ¿no? ¿Cómo se gestiona que los niños vayan solos por el ambiente, que los niños decidan qué tienen que hacer? Es uno de los prejuicios de esta pedagogía, que parece que los niños tienen que hacer lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, y no es así. Lo que pasa es que hay unas normas y unos límites muy marcados, y ellos los interiorizan. Y entonces, como ellos están, como decíamos, repaso un poquito lo de la otra presentación porque es que es muy importante. Como los niños eligen la actividad, como la actividad tiene un propósito para el niño, como ellos están consiguiendo aprendizajes significativos, porque cuando tú haces algo que te apetece, con lo que disfruta, pues todo fluye, ¿no? Cuando pensarlo como adultos, cuando alguien te obligan a hacer algo, tú lo haces a disgusto, pero cuando tú estás haciendo algo que te apasiona, pues aprendes mucho más, te queda una huella emocional, disfrutas, quieres seguir trabajando, quieres seguir estando en el ambiente, que es una de las cosas que nos pasa, que nos ha parecido muy curioso cuando nosotras antes trabajábamos tradicional, porque lógicamente esto para nosotras ha sido una transformación también, pues nosotras teníamos toda la clase llena de, entre comillas, de candados, ¿no? Los materiales los teníamos bajo llave, teníamos en la puerta un cerrojo para que los niños no se nos escaparan, y ahora con esta metodología hemos descubierto que los niños tienen un ambiente abierto, que disfrutan trabajando y que podemos tener con niños de 18 meses la puerta abierta. En otras formaciones nos dice la gente, venga, no me lo creo, de verdad, si no nos lo diría, pero es que es la realidad, o sea, podemos estar con niños muy pequeñitos con la puerta abierta y los materiales, que lleva mucho trabajo, por supuesto, nos vamos a decir que esto se consigue en 2 días, que llegan los niños al ambiente y ya está todo hecho, lleva mucho trabajo, mucha constancia, el repetir las cosas continuamente, pero llega un momento que todo fluye, que ellos interiorizan todas estas normas y no hay ningún problema. ¿Cuáles normas son? Me respeto a mí mismo porque es lo más importante, que se respeten a ellos mismos, que respeten a los compañeros porque no tienen la culpa de que un día estemos enfadados, por ejemplo. Respeto el ambiente y los materiales, porque si yo no respeto ese ambiente, mañana ese material a lo mejor si se ha roto no lo vamos a poder trabajar con ellos, ni yo ni mis compañeros. Espero el turno cuando alguien esté usando un material. Esto es una de las cosas que hay que tener clarísimo. Hay un material de cada cosa. No puedo tener, porque a los niños les guste mucho el limpiacristales, que es una de las actividades que más éxito tienen, porque trabajas con agua, porque les llama mucho la atención. No puedo tener 4 bandejas de limpiacristales. Tengo que tener una. ¿Para qué? Para trabajar este valor, ¿no? Respeto a mi compañero y espero el turno cuando alguien esté usando el material. Estamos trabajando también autocontrol. Estamos trabajando también tolerancia a la frustración. Y aprender a vivir en comunidad, porque no va a ser siempre lo que tú quieras, sino que estamos viviendo en una pequeña comunidad. Y luego cuando termino devuelvo el material a su lugar como lo encontré, para que cuando venga el compañero pues lo pueda utilizar. ¿Qué ocurre? Que cuando son muy pequeñitos también tenemos que estar pendientes de ellos. Ellos pueden hacer el intento de devolverlo como estaba, pero es verdad que cuando son pequeñitos pues hay que ayudarles también y estar ahí detrás de ellos. Paz, ¿alguna aportación?
Pues todo lo que estás diciendo, perfecto, y es así como establecemos el ambiente y todo correcto. Totalmente de acuerdo. Pocas normas, muy concretas y muy precisas. Y lo que comentas de limpia cristales es verdad, ¿eh? Que a mí me pasaba, yo te decía, Gloria, yo quiero en mi ambiente tres bandejas de limpia cristales, porque es que es una maravilla, hasta que he ido entendiendo que evidentemente solamente una de cada material. Pues cuesta, pero hay que entenderlo y es así, tiene un significado y un motivo lo que ha contado Gloria. Venga, pues seguimos otro poquito entonces. Antes de seguir, perdona, Dime. saludamos a Diana Gómez, a Talia, a Ana Moreno, a Paz, a Patricia, a Carla. Tenemos a gente de Ecuador, de Bolivia, o sea que de momento, y por si no han preguntado nada referente a la semana pasada. Perdón, sí, al sábado pasado. De momento se ve que está todo claro, sí, pero ahí si alguna duda o algo, pues les invitamos a que lo hagan. Muchas gracias. A ti. A ti. Bueno, de lo de la semana, en cualquier momento que tengáis cualquier duda, nos la planteáis, que nosotras encantadas de resolverlo. A ver, características de este ambiente preparado. Primera característica que la vamos a repetir hasta la saciedad, yo, mi compañera en la próxima charla que tengamos y en la siguiente también. ¿Por qué? Porque es que creemos fielmente de que los niños necesitan moverse para poder aprender. Es necesario. Este movimiento ofrece al niño la posibilidad de relacionarse con el ambiente y tenemos que dejarle. Estos papás o estas circunstancias o incluso nosotras en el aula decimos, no se toca, eso no se toca, no puede. Pues es que los niños por naturaleza necesitan tocar. Cuando vamos a una tienda y los ves que van toqueteando todo, es que no lo pueden evitar. Es una fuerza interior que tienen que no pueden evitar dejar de tocar porque están buscando información de una manera insaciable. Que tenga buena iluminación y ventilación, es importantísimo, que los niños no estén metidos en un zulillo, ¿no? En un recinto donde tengan que estar siempre con luz artificial, necesitan que les llegue la luz del sol, necesitan que estén en consonancia con la naturaleza, que sea un lugar ventilado, porque si tenemos un lugar cargado, pues al final nos entra un poco de modorra y no estamos a gusto, ¿no? Que se sientan seguros. Lo que intentamos en un ambiente Montessori es recrear un hogar. ¿Por qué? Porque tienen que estar seguros, tienen que sentirse como en casa. Muchas de las actividades que hacemos buscan eso, que se sientan como en casa, que vean reflejado las labores del hogar también en el ambiente. Que el mobiliario sea adecuado a su tamaño. Una cosa que yo descubrí cuando empecé a investigar sobre María Montessori es que esto del mobiliario pequeñito a la altura de los niños antes no estaba inventado. Hoy en día lo tenemos todo muy normalizado, pero realmente fue ella la que cogió y cortó las patas de las mesas para que los niños llegaran. Y a raíz de ahí, pues bueno, todo el comercio pues ha creado un mundo alrededor del niño haciéndolo a su tamaño, ¿no? Las estanterías a su tamaño, todo a su tamaño. Pero antes, hace 100 años, cuando estaba María Montessori, eso no era real, no se daba, no había mobiliario al tamaño de los niños, no había sillas a su altura. Fue ella la que dijo, es que no puede ser, estamos dificultando a los niños esa capacidad de moverse, de sentarse en una mesa a trabajar, de estar cómodos, vamos a hacerle mobiliario adecuado a su tamaño. Entonces, las estanterías a su altura, las sillas y las mesas que puedan subirse y sentarse, que les demos autonomía, que no les pongamos obstáculos. Luego que sea un lugar estético. ¿A quién no le gusta estar en un lugar estético? Donde haya lugares colores claros, que haya calma, concentración, relajación, que huela bien, que estemos a gusto, que haya, luego más adelante lo diré, elementos naturales, que haya plantas, que haya flores. Ya enlazo con eso. El tema de la mascota. Es una maravilla tener una mascota en el aula. Yo he tenido peces y este año tenía mascota, tortugas. Y les encanta a los niños trabajar responsabilidad, trabajar respeto a los animales, que no son juguetes, tienen que aprender a que no los pueden coger, no los pueden maltratar, que les tienen que dar de comer, te sirve para hacer una actividad donde tú, por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Que no puede hacer alimentar a la mascota o regar la planta toda la clase.
porque son además una de las actividades que más les gusta hacer. Pues, ¿qué haces? Todas las mañanas pones un cuenquito con la comida que necesite tu mascota y entonces un niño, el primero que llegue, vacía el cuenco. El que vacía el cuenco ya no se vuelve a llenar, lógicamente, porque si no, cebamos a la pobre mascota o la empachamos. Y con las flores igual, dejamos una regaderita con su dosis de agua y entonces una vez que ya se ha vaciado la regadera, pues no se vuelve a hacer esa actividad porque la vamos a inundar, ¿no? Es normal, los niños son trucos para que podamos frenar y que ellos puedan trabajar bien. Que el lugar esté limpio. ¿Qué ocurre si yo cojo una bandeja de trasvases donde tengo unos vasos de cristal, que hablaremos de ello también, de cristal, y está llena de dedos y sucios? Pues que no me invita a trabajar, a mí me invita a trabajar y a cogerlo, algo que esté limpio, que esté ordenado, que esté cuidado, ¿vale? Es muy importante este tema de la limpieza, porque de esta manera nosotros vamos reflejando el amor que tenemos al ambiente, ¿no? Si nosotras como docentes decimos un día, oh, mira, es que hoy no puedo, hoy no me encuentro en condiciones, mira, que le da igual, que se quede el ambiente como está, les estamos transmitiendo a los niños que no importa el ambiente, y lo que le tenemos que transmitir es que es importantísimo cuidar y proteger todo lo que tenemos ahí, porque lo queremos. Es nuestra casa y como cosas de nuestra casa las tenemos que cuidar y proteger. Somos guardianas del orden. Es nuestra obligación estar continuamente recogiendo, invitándoles a recoger, recordándoles que no pueden dejar eso en ese sitio, que va a venir un compañero y lo quiere trabajar. Pero es verdad que cuando esto ya hemos pasado ese periodo de adaptación, ya fluye de ellos. Incluso es gracioso, entre ellos se van corrigiendo y empiezan a decirse entre ellos, no es momento de trabajar, respetamos el ambiente, o a lo mejor yo encuentro algún niño que coge y saca las bandejas y las vuelve a colocar porque no estaban colocadas en su sitio. O sea, ellos cogen amor, aman el ambiente. O yo alguna vez que lo que hago, por ejemplo, para que reviven el interés por los materiales, pues lo que hago es cambiar las cosas de sitio, siempre protegiendo que en cada lugar haya un área, pero cambio un poco las cosas de sitio para que se trastoquen. Bueno, pues a lo mejor se ponen a trabajar y me las vuelven a colocar como al principio, porque ellos ya lo tienen interiorizado ese orden. Y hay veces que me miran y me dicen, profe, ¿no es así? Me dicen, profe, ¿no es así? Porque ellos se dan cuenta y lo perciben más que incluso nosotros, porque están en ese periodo sensitivo del orden que hablábamos en la otra ponencia. Dignificar el ambiente, de verdad, lo vuelvo a repetir, es muy importante, no nos importa el estado anímico que tengamos. Hay que dignificar el ambiente, estemos como estemos, o los niños aunque estén más nerviosos. El tema de mezclar edades es otro de los prejuicios y de las cosas que se ponen mucho en entredicho con esta metodología. Yo, de hecho, ¿verdad, Paz? Que lo hemos hablado muchas veces, que no sabíamos si era mejor tener los niños como los tenemos nosotros, por lo menos en España, no sé en Perú cómo lo hacéis, pero aquí en España pues se tiene el aula de 1 año, bueno, el aula de nido, el aula de bebés, el aula de 1 año y el aula de 2 años, ¿no? Y están divididos por año de nacimiento. Bueno, pues yo en parte decía, pues es que es normal, porque si están divididos en año de nacimiento, pues están en su periodo con los mismos intereses. Pero es que siempre descubríamos que había un niño que por lo que sea era más maduro y no pegaba en nuestra clase. Y le decías, jo, es que este niño estaría mejor en esta clase. O al revés, por su estado de madurez, pues dices, jo, es que este niño estaría más a gusto en la clase más pequeña. ¿Qué ocurre? Que cuando mezclamos todas las edades, todos los niños tienen acceso a todos los materiales, porque ya es un espacio amplio donde juntas todos los niños. Y luego hay un sentido social. ¿Qué ocurre? Que las adaptaciones son mucho más fáciles, porque cuando metemos a los niños nuevos, pequeñitos, que nos entran, ya hay niños mayores que ya han trabajado el ambiente, entonces los mayores enseñan a los pequeños a trabajar, a cómo se gestiona el ambiente. Y luego los mayores se sienten también con una autoestima grande porque están enseñando a los pequeños, igual que a ellos les enseñaron los mayores. Entonces se empieza a crear como una comunidad ahí, por eso María Montessori llama a 0-3, al periodo de 0-3 de escuela infantil, lo llama comunidad infantil, porque en el fondo están creando eso, una comunidad de aprendizaje, se reconocen entre ellos, se cuidan, se quieren, se ayudan a ponerse el babi, se ayudan a ponerse el abrigo, o a la hora de comer, les ves a lo mejor que se dan hasta de comer a los pequeños. Y luego en el segundo ciclo, en lo que es 3-6, lo llama casa de niños. O sea, ya una comunidad es importante, pero una casa de niños, imaginaros, o sea, es que hemos recreado un hogar, es casa de niños. Entonces ya hemos terminado esto de, pasamos a, perdón,
los valores. Gloria, te comenta Angie que en Perú también es por edades. Nos comenta que también es por edades, que lo has preguntado. Vale, y nos dice que sí, que en Perú también es por edades. ¿Y no encontráis esas dificultades? Porque nosotras lo encontramos todos los años. Este año mismamente yo, que estoy en el aula de bebés, tengo niños que son más mayores y muchas veces los llevo a clase de Gloria para que puedan tener esas experiencias, porque yo noto que se le queda corto lo que yo en mi ambiente les tengo preparado y lo hacemos así porque es la mejor manera para llegar a ellos, pero siempre lo hablamos y vemos la necesidad de mezclar edades. Una cosita, hay dos comentarios. Esther Viejo confirma que lo de las normas se debe reforzar siempre en todo momento para mejorar la convivencia y el respeto. Y Roxana Martey comenta que los niños aprenden a través del movimiento y teniendo todo a su alcance. ¿Vale? Luego también hay gente de España que os sigue, os felicita. Entonces, quería darle yo ahora personalmente las gracias a la red educativa por haber conseguido juntar a gente del otro lado del charco. Es decir, está siendo muy especial esto. Muchas gracias a vosotras dos porque Montessori nos ha juntado aquí. O sea que ahí estamos. Sí, la verdad que es alucinante el poder del Internet. Nosotros lo estamos descubriendo ahora y estamos alucinadas. El poder conocer a tanta gente y tantas experiencias es increíble. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, que para nosotras es un honor. Nos sentimos orgullosas, orgullosas y agradecidas, exactamente. Bueno, otra cosa importante, seguimos, ¿no? Sigo. Con las características del ambiente es que refleje la cultura, es muy importante, porque los niños en esta edad están aprendiendo a vivir a nivel social. Entonces, muchas veces nosotros ponemos cosas de nuestra cultura, pero que a lo mejor ni nos damos cuenta, porque lo tenemos tan interiorizado, que es lo normal, que no nos damos ni cuenta de que estamos metiendo pinceladas de nuestra cultura, pero es muy importante. Por ejemplo, en Madrid, un día que hacemos fiesta es el día de San Isidro, pues para nosotros es que es lo normal, las rosquillas, venimos vestidos de chulapos y de chulapas, lo tenemos muy interiorizado, pero a lo mejor pues esto os lo contamos a vosotros y decís, uy, pues yo no sé lo que es eso de San Isidro, pues es una fiesta, que hacemos una verbena en el patio, los niños traen rosquillas que son típicas, las listas, las tortas, de chulapos. Vienen vestidos de chulapos, bailamos chotis, pues es una manera de reflejar la cultura. O yo, por ejemplo, observando vídeos de ambientes Montessori, porque es muy importante observar otros ambientes, ¿no? Pues me encontré con uno de China y están los chinitos en el ambiente de vida práctica y están usando palillos. Claro, a mí me choca porque yo no sé usarlos, por supuesto, yo en mi ambiente no tengo palillos chinos, ni doy de comer a los niños, entonces, claro, eso en su país está muy... es lo normal, lo anormal es lo que hacemos aquí, de comer con tenedor, pero claro, veías a los chinitos chiquititos ahí comiéndose los espaguetis con los palillos, a mí me parece alucinante, me parece impensable en mi país, pero bueno, eso es cosas de la cultura, o pones un cuadro o pones algo que refleje un poquito la cultura del lugar para que vayan interiorizando ese nivel, esa sociedad. Bueno, esto aquí, a ver, opiniones. Nosotras hace unos años, cuando trabajamos por tradicional, teníamos el aula, no, hombre, es un poquito exagerado este ejemplo que he puesto, pero pues podíamos tener el aula un poco así, ¿no? Que teníamos nuestra asamblea, la pared, el árbol, los colores, las estaciones, el tiempo atmosférico, una sobrecarga de estímulos en la pared muy grande. ¿Qué ocurre en un ambiente Montessori? Que es todo muy austero. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que se estén fijando en lo que yo he puesto en la pared, que a lo mejor les puede llamar la atención el primer día, como cuando hacemos una provocación, que os hablaremos de ello. Les llama la atención el primer día, luego pierde el interés y lo único que hace es sobreestimularnos, llenarnos de estímulos y distraer nuestra atención de lo verdaderamente importante, que si os fijáis, miráis la imagen de la izquierda, del ambiente Montessori, ¿dónde se os van los ojos? A las estanterías. Porque es lo que prima, ¿no? No hay otro estímulo. Se os va, a mí por lo menos, hacer la prueba, se os va a las plantas, se os va a las estanterías y a ver qué materiales hay. Pues eso es lo que yo quiero, que el niño se perciba eso y perciba esa claridad, ese ambiente puro,
No sé qué os parece, si os pasa también, porque a mí desde luego cada vez más me choca mucho, que seguro que está puesto con todo el cariño del mundo, pero cada vez como Sí, que nos trastoca más. nos comenta, por ejemplo, Edith Milagros, que muy recargado, que distrae a los niños. Lo comentan bastante, que exacto, hacen distraer el verdadero interés. Luego te hacen una pregunta, Gloria. Mary A Álvarez ver, Primo. Aquí en Perú han abierto muchas escuelas Montessori. Sin embargo, hay dudas de muchos padres si en verdad se maneja el método como debe ser. ¿Cuál es la principal característica de una escuela Montessori? pues os lo he dicho un poquito al principio, lo más importante es la formación y la transformación del adulto. Puedes tener un ambiente precioso montado así como el que veis a la izquierda, que si el docente no tiene esos conocimientos psicopedagógicos, esa mirada hacia el niño, esa transformación del adulto que te lleva mucho tiempo, nosotras es que seguimos muchas veces autocorrigiéndonos y corrigiéndonos entre nosotras, porque es muy importante, hay veces que no nos damos cuenta. Paz muchas veces me viene y me dice, ay Gloria, es que has hecho esto, pues es verdad, me lo hace para ayudarme, ¿no? Para darnos cuenta de que seguimos, que tenemos que desaprender cómo nos han criado, todo lo que tenemos arraigado de tantos años de docencia tradicional, tenemos que desaprenderlo para volver a construir, para decir, no me tengo que poner nerviosa, no hay prisa, vamos a ir despacio, hay que seguir el ritmo del niño, no el niño del adulto, voy a poner límites que concuerden con que el niño tenga un aprendizaje, sea educativo para el niño, no busque mi comodidad, que eso lo hacemos mucho, ¿no? Decir, ay, es que vamos a sentarles, que estén sentaditos ahí pintando porque es que hoy me encuentro cansada, no me apetece, no me encuentro con fuerzas. Y ponemos un límite que no va acorde con la educación del niño, sino que va buscando nuestra comodidad como adulto, por ejemplo. Entonces, es importante que todo el equipo educativo esté en consonancia y que haya una formación y una transformación real del adulto. Si no, por mucho material que tengas y mucho ambiente, no vas a saber gestionarlo, ¿no? De manera consciente, como os decía en las primeras diapositivas. ¿Continuamos o hay más dudas? Una cosa, chicas, tenemos varias preguntitas también, las tenemos aquí en el chat por si quieres ir leyéndolas tu Paz y luego ya las vamos respondiendo, Vale, voy a ver. ¿vale? Y así ella Sí, puede seguir, Gloria puede seguir con lo suyo, ¿os vale, parece? fenomenal. Yo estoy en ello. Gracias. A Así ti, luego ya tú las vas preparando y luego las vas respondiendo tú. vale, Gracias. a ti. Tú sigue, Gloria, que yo voy respondiendo. Venga, vale, continúo. Venga, pues ahí os muestro un ambiente Montessori que yo creo que está muy logrado, está chulísimo. ¿A quién no le apetece estar ahí trabajando con esos materiales tan maravillosos? Yo como niño, vamos, es que sería para mí maravilloso. Si os fijáis, pues mirad, aquí tenemos una zona de nido, aquí tenemos una zona de movimiento. Alucinante, o sea, esto tiene que ser súper divertido. Yo me imagino aquí a mis niños lanzando la pelota por aquí. Pues para aprender a andar, para colgarse, las barras, protegiendo los bebés, porque es verdad que los niños están todos juntos, pero hay que ser conscientes de que los bebés tienen menos movimiento y hay que protegerles, ¿no? También. Aquí una zona como de lactancia, luego aquí si veis este materiales son del área sensorial y cognitivo, estos materiales son del área de lenguaje, con tarjetas, las miniaturas de Safari que están súper chulas, os las recomiendo. Esta seguramente sea una bandeja de lenguaje con material real, con frutas reales, porque ellos tienen que tocar, tienen que percibir cada concepto, aunque nos parezca abstracto y que lo tienen que aprender en plano, tienen que tocarlo. Si yo les estoy dando vocabulario de instrumentos musicales, les pongo la tarjeta con el dibujo en plano, pero luego tienen que haber una miniatura donde toquen un violín o si lo puede haber en real, pues fenomenal. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, que estarán trabajando las frutas y tienen la fruta real, la puede oler, la puede tocar. Esta zona de aquí tiene toda la pinta de ser de vida práctica. El área de vida práctica normalmente no vemos el final de la clase, pero seguramente tenga un punto de agua que siempre está fija. Tiene menos movilidad porque los materiales son más grandes y están como más fijos y luego el punto de agua también limita.
Lo que veo mal en este ambiente es que las mesas de trabajo, también no es que no lo vemos entero, están muy cerca de las estanterías. El movimiento de la bandeja de la estantería a la mesa tiene que ser mínimo 2 metros. Imaginaros aquí un ambiente donde hay, imaginaros 50 niños moviéndose por aquí. Esta mesa dificulta el movimiento, dificulta que se tropiecen entre ellos, que se golpeen las bandejas. Esta mesa aquí fuera y esta de aquí también. Tiene que estar en otro sitio. Luego, como veis, aquí hay una zona de artística, que esta es la que más miedo nos suele dar a los docentes introducirla, porque pensamos que va a manchar más, que no la vamos a poder controlar. Y bueno, pues seguimos. A mí me parece súper chulo. Bueno, mirar la iluminación que hablábamos, la iluminación. Aquí tienen una pinta de tener un patio súper chulo donde poder estar en contacto con la naturaleza, que es también súper importante. Seguramente tengan un pequeño huerto, estoy convencida, porque por las dimensiones del aula y las características, fijo, o sea, es súper divertido el que los niños vean cómo plantamos una semilla, nos sale una planta, sale un fruto, lo podemos probar, podemos coger las semillas del tomate o de la fresa y volverlo a plantar y nos vuelve a salir otra planta. O sea, el que los niños perciban eso es maravilloso. Y otra cosa que yo he hecho en falta en este ambiente es el elemento natural que estamos hablando. Hay aquí una pequeña plantita, pero con el ambiente tan grande que hay, he hecho en falta o sea, hay que mirar las cosas con esa mente un poquito como María Montessori, ¿no? Científica, ir analizando. Nosotras muchas veces analizamos nuestro ambiente, incluso el de nuestras compañeras, entre nosotras nos vamos analizando, porque muchas veces no nos damos cuenta y cambias un mueble de un lado a otro y la cosa cambia. De hecho, cuando nosotros el previo a empezar el curso es parece que estamos haciendo mudanza. Estamos ahí con los materiales, moviendo los muebles de un lado a otro, de una clase a otra. Pues aquí he hecho en falta, pues lo voy a traer, pues vamos a comprar. Nos volvemos locas porque en el fondo tenemos que vivirlo como cuando tú montas tu casa, ¿no? Con esa ilusión y esa alegría de que tú estás montando tu hogar, pues estamos montando con el mismo amor el hogar para los niños. Un poquito de las características de los materiales Montessori, pues promueven la independencia. ¿Por qué? Porque son materiales autocorrectivos y porque los niños van a cogerlos libremente y muchas veces no vamos a poder trabajar con ellos independientemente. En tradicional tú tienes un montón de niños y todos hacemos lo mismo, entonces los gestionas mucho mejor, pero cuando un niño te está trabajando el área de vida práctica, otro sensorial y cognitiva, otro te está trabajando, pues entonces es mucho más complicado. ¿Qué necesitamos? Pues que tengan esta característica, que sean autocorrectivos, que sean ellos mismos los que lo gestionen, aunque tenemos que estar muy pendientes y hacer las presentaciones también. Esto facilita, como se está diciendo, la libre elección y aprendemos del error. Esto nos impulsa a mejorar, necesitamos mejorar. Y el que no sepamos hacerlo bien desde el principio nos va a ayudar a que ese reto nos motiva a decir, vamos a ver, y si hago este movimiento, y si lo gestiono desde esta manera, y si lo hago de esta otra, y el niño piensa, y tenemos que dejarle pensar, porque tenemos mucha tendencia como adultos a solucionarles la vida y decirles, esto se hace así, 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 y entonces ellos ¿qué piensan? Nada, asumen las órdenes, y ¿qué ocurre? Que cuando luego son más mayores no saben tomar decisiones. Desde pequeñitos llega un momento que lo único que saben es responder a lo que el adulto le está pidiendo. El código de color es un truco que ideó María Montessori para ordenar. ¿Qué ocurre? Que en el área de vida práctica, sobre todo, se da esta característica, tenemos muchos elementos. Si tenemos la suerte de que todos los elementos de una bandeja tienen el mismo color, es decir, si este limpiacristales que os hablábamos, el flu, el spray es verde, la paleta para limpiar el cristal es verde, el trapito que usamos es verde y una especie de cinta que ponemos en el suelo es verde, ¿qué ocurrirá? Pues que va a ser mucho más fácil el colocarlo y el saber qué materiales tienen que trabajar. Luego hacemos, por ejemplo, el de limpiar zapatos, pues va con los trapitos en rosa, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Cada uno tenga su material, su color, para que nos ayude a colocar. Es importante que los materiales estén completos, que sean atractivos, que estén limpios, lo hemos dicho, porque si no están completos va a llegar el niño, se pone a trabajar y le falta el trapito y ya se cortocircuita, algo le falta. No le está respondiendo el material a la necesidad que está poniendo. Y, muy importante, adecuado al tamaño del niño.
tiene que ser pequeñito a su tamaño, real, porque lo que no podemos hacer tampoco es generar el mundo del plástico, que yo tengo un vasito de plástico adaptado a la mano del niño, que el niño tira y no se rompe, pues no, le vamos a dar un vaso de cristal o una jarrita de loza adaptada a su mano para que pueda trabajar las percepciones de peso, de textura, de temperatura que te da la loza, no te la da el plástico o el cristal. Y os aseguro que nosotras no se rompe, no pasa nada. O sea, se ha podido romper en este curso 3 veces, se me han podido romper 3 vasos. Y encima eso es un momento de aprendizaje, porque ellos están aprendiendo por el error, han cometido un error, se les ha caído al suelo, se ha roto. Consecuencia, no pueden más trabajar con ese material hasta que no se reponga. Entonces, la clase, cuando se rompe un material, la clase se paraliza y es como, ¡oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces aprenden, se cuidan entre ellos, no pasa nada, se recoge y hay que tener cuidado para la próxima vez. Cada detalle de los materiales Montessori tiene su razón. Es importante que los ensartables verticales son rojos, que es una base con un palito donde van metiendo unos discos rojos, son rojos porque tienen que ser así. Y el horizontal es verde porque tiene que ser así. A María Montessori lo estuvo probando, probó en muchos colores y descubrió que esos eran los colores que les llamaba la atención y con los que mejor trabajaban los niños y más conclusiones tenían. Lo mismo con la torre rosa. Es rosa porque ella probó en muchos colores o incluso multicolor y descubrió que ese era el material, tenía que ser de esa manera. No es porque nos dé la gana y lo podemos cambiar. Llegamos a las áreas de trabajo después de esa introducción. Tenemos 5 áreas de trabajo. Vida práctica, la cual se subdivide en cuidado del ambiente, cuidado de la persona, movimiento de mobiliario, preparación de alimentos y las lecciones de gracia y cortesía. Las iremos mirando un poquito poco a poco. Nosotras ahora estamos preparando una formación donde todo este material lo desgranamos más porque esto es mucha información. Nosotras os vamos a dar unas pinceladas para que tengáis una idea de cada área, pero imaginaros, esto lleva, cuando te estás formando, son más de 6 meses de estudio, entonces vamos a intentar que lo comprendáis y bueno, y luego si seguís interesados, pues ahí vamos a poner nuestro curso en breve, todavía no lo hemos lanzado pero estamos trabajando en ello para los que queráis seguir profundizando. Luego está el área de sensorial y cognitiva, el área de lenguaje, tan importante en esta edad donde aprenden a hablar, a comunicarse, tarjetas de vocabulario, objetos, cuentos, rima, no solamente es material. Hay veces que también tenemos que hacer una pequeña asamblea y contarles cuentos que les encantan o cantarles una canción. La de artística, que se subdivide en música y artes plásticas. El movimiento, la psicomotricidad gruesa, la psicomotricidad fina. Paz os hablará más de esto también, porque es muy importante en esta edad, es lo más importante. Vida práctica. Todo unido. Todo unido. O nosotras os lo vamos a intentar ir uniendo. O sea, como estáis viendo, yo rescato cosas de la otra presentación porque es que esto es un círculo. Empezamos con toda la pedagogía, las áreas, Paz lo continuará con la psicomotricidad y el aprender en movimiento y ya cerramos, todo va en la misma línea. Por eso os digo, no es ya solo el ambiente lo que nos dice que un cole es Montessori, sino esta percepción del adulto de que todo el ambiente que se recrea en el día a día del aula esté en consonancia con esta filosofía de vida, que en el fondo es así, es una filosofía de vida. Subárea, cuidado del ambiente. ¿Qué hacemos en el cuidado del ambiente? Limpiamos la mesa, limpiamos los cristales, barremos. ¿Qué hacemos en el cuidado de la persona? Les enseñamos a limpiarse los moquetes, que muchas veces vamos ahí como locas con todo nuestro amor, les limpiamos los moquetes y ellos ni saben lo que está ocurriendo. Es gracioso esta actividad. Cuando si tú en vez de limpiarle vas y le muestras en un espejo y le dices, mira lo que te está saliendo por la nariz, te están saliendo moquetes, y tú le enseñas a coger el papel, a doblarlo, a limpiarlo, ellos lo hacen con gusto. E incluso luego ya se van ellos al espejo y se miran ahí y empiezan a mirarse, a decir, pues mira, y cogen el papel, se limpian, o entre ellos se dicen, y entonces van al espejo, se miran. Estamos además trabajando las partes del cuerpo, ¿vale? También está pues aprendernos a peinar, aprendernos a poner y quitar prendas de ropa. Movimiento de mobiliario, es muy importante enseñarles a no arrastrar las sillas, a que se cogen de una determinada manera, los tapetes que son muy típicos en el ambiente Montessori para trabajar determinados materiales, cómo se enrollan, cómo se desenrollan, que se llevan en vertical en el ambiente y no es una espada láser, ¿vale? Todo esto le da dignidad al ambiente también.
La preparación de alimentos, pues les enseñamos, como veis en la imagen, a pelarse y partir un plátano, y con un añito y poco, con 15 meses, ya son capaces de pelarse el plátano, se lo parten con el cuchillito. Hombre, lógicamente no tiene el corte que hace un adulto, ellos tienen a su manera, pero ya están perfeccionando los movimientos, ¿no? Y cogiendo destreza, y se sienten orgullosos. Incluso yo tenía niños que comían fatal la fruta, y cuando yo les ofrecí el que se pelaran, por ejemplo, el plátano o la mandarina, pues cogían gusto, ¿no? Porque ya que lo habían pelado, jolín, qué mayor he sido, lo he pelado, me lo tendré que comer. O lo parten y lo comparten con los compañeros. También estamos trabajando el valor del pensar en el otro, que a lo mejor también quiere. Y sobre todo en este área lo que hacemos es brindarles la oportunidad de hacer lo que ven a los adultos. ¿Cuántas veces estáis pasando la aspiradora en vuestra casa o estáis barriendo y vienen los niños detrás que lo quieren hacer también? Porque ellos en el fondo lo que quieren es responder y hacer lo mismo que los adultos, porque nos admiran, quieren ser como nosotros. Entonces darles esta posibilidad de darles sus pañitos y que limpien ellos la mesa, se sienten, qué mayor soy. O cuando vamos al comedor y ellos son capaces de poner la mesa, de coger su comida, ven cómo les servimos la comida delante de ellos, cómo cuando terminan de comer tiran los restos a la basura, clasifican el plato, la cuchara en unos boles donde nosotros les ponemos, cómo cogen el segundo plato, lo dejan. O sea, es alucinante esa autonomía que les ofrecemos, que para nosotras antes era totalmente impensable. En un aula de 50 y tantos niños, casi 60, que sean capaces de gestionar esto, y niños tan chiquititos se sienten en su mesa con su plato, su cuchara. Es un modo también de adaptarse a la cultura, a lo que hablábamos antes, porque la comida que les ponemos pues es propia de la cultura. Yo no sé si, por ejemplo, en Perú coméis cocido, el muy típico aquí en Madrid, el cocido madrileño. Pues a lo mejor en Perú yo os hablo del cocido y decís, pues es que esto en Perú no se toma. Y vosotros seguro que me habláis de algún plato vuestro que para nosotras es rarísimo. Pues estamos metiendo muchos elementos de la cultura. La manera de cocinar es muy típica cada uno en su país. También ayudan al niño a adaptarse a la escuela. ¿Por qué? Porque se sienten como en casa, porque en casa ven a sus papás limpiando, y también en el cole se limpia o se trabaja con los alimentos. Son unas actividades estas de vida práctica muy atractivas. Por ejemplo, aparece el agua. Para el niño trabajar con el agua, que por lo menos para nosotras era impensable de ofrecer a los niños agua, para ellos es alucinante hacer trasvases con agua. Jugar con la jarrita, servirse un vasito de agua, pues para ellos eso les relaja, es un elemento muy atractivo, es un material tranquilizador. Si os fijáis en todos los balnearios, siempre hay algún chorrito de agua por algún lado. ¿Por qué? Porque es que eso nos tranquiliza. Cuando vamos a la playa, que sentimos tranquilidad cuando oímos las olas, ¿no? Porque el agua da sensación de tranquilidad. Desarrolla su independencia, porque les vamos a dar unas herramientas para que ellos sean independientes, para que ellos sepan hacer muchas cosas por ellos mismos, abrir y cerrar botes. A mí me alucina cómo los niños luego llegan y te hacen la rosca de los botes. Antes los niños llegaban vamos, yo por lo menos con mis hijos, que tuve la desgracia de conocer esto más tarde, con los mayores, los veo mucho menos capaces y mucho menos independientes que mi hijo pequeño, que esto lo está viviendo de una manera más intensa, ¿no? Me abre los botes con tranquilidad, busca la solución. Los mayores se frustran, ¿no? Enseguida, cuando ven que no pueden, ya vienen, mamá, que no puedo. Y en cambio el pequeño, yo veo que busca la solución. Le hemos educado en eso, en que no las cosas hay veces que son fáciles, que tiene que probar. El código de color, que ya os lo he hablado antes, pero que en vida práctica es como más marcado. ¿Continúo o hay alguna cosa por ahí? ¿Todo correcto? Hay varias preguntas por aquí, pero que están ahí puestas en el chat. Entonces, mejor se contestan luego al final, así seguís. Vale. Porque son del tipo de los colegios que hay ahora mismo allá en Perú, que hay colegios Montessori. Pero claro, es saber, hay padres que dudan, entonces luego, si quieres luego al final mejor hacemos una recopilación y las vamos, vale, y las vais contestando mejor las dos. Genial. Vale, pues entonces tenemos ahora este área de lenguaje.
que es muy importante porque es uno de los periodos sensitivos de esta edad y es donde los niños aprenden a desenvolverse, ¿no? María Montessori nos decía, el lenguaje tiene tan importancia para la vida social que podemos considerarlo como la base de la misma. O sea, es que la base social es el lenguaje, sin la comunicación, sin podernos comunicar de alguna manera, ya no os digo hablado porque, oye, hay gente que no se puede comunicar hablando, se comunica por los sordomudos, por gestos, pero tenemos que comunicarnos, ¿no? Ese lenguaje. Es lo que permite a los hombres unirse en grupos y naciones. El lenguaje determina aquella transformación del ambiente que denominamos civilización. Es lo que nos diferencia, hay que aprender a comunicarse y esto es muy importante, pero ya no solamente para los niños, sino para los adultos, que muchas veces tampoco sabemos comunicarnos, ¿no? El interactuar entre nosotros, el sabernos decir las cosas. Y es, por supuesto, lo que nos diferencia de los animales. Hay que ofrecerle un ambiente rico en estímulos, pero ya no solamente estas tarjetas de las que os hablábamos, pues hay cuentos, retahílas, hablarles mucho, dejarles hablar, porque muchas veces no escuchamos a los niños. Entonces, como no les escuchamos, pues llega un momento que dejan de hablarnos, porque si no nos van a escuchar, ¿para qué voy a hablar? Lo que yo digo a la profe no le interesa. Pues no, hay que dejarles hablar, escucharles. Una de las aportaciones que a mí me parecen más interesantes del área del lenguaje de María Montessori es la lección de 3 tiempos. Esto consiste en una manera de enseñar vocabulario. Entonces, por ejemplo, con el ejemplo de la imagen que os he puesto del tenedor, pues yo pondría al niño, por ejemplo, una cuchara, un tenedor y un plato. Y yo le diría, esto es una cuchara y lo señalaría con movimientos muy lentos y cuando estoy hablando no me muevo. El movimiento de señalar lo hago en silencio. O sea, yo le diría, esto es un tenedor. Esto es una cuchara. Y lo señalaría. Esto es un plato. Y así lo iría trabajando con el niño en varias sesiones. Luego ya pues tendríamos los mismos 3 objetos y le diríamos, ponte el tenedor en la cabeza. Entonces tendría que coger el tenedor entre esos objetos que yo le tengo delante, ponérselo en la cabeza. Ponte el tenedor en la nariz. Y se tendría que poner el tenedor en la nariz. ¿Vale? Ya el niño ya está reconociendo, está dándonos a saber que reconoce el nombre de los objetos. Y el último paso ya es donde el niño ya manifiesta el nombre de lo que está, del objeto. Entonces decimos, ¿cómo se llama esto? Y entonces el niño diría, tenedor. ¿Cómo se llama esto? Cuchara. Y esto lo trabajamos con muchísimos materiales, siempre intentando que sean los más reales posibles. ¿Vale? Miniaturas, objetos reales. Área sensorial y cognitiva. Esta área es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de los sentidos nos entra toda la información. No hay nada que llegue a nuestra inteligencia que no haya pasado por los sentidos. De hecho, pensar las cosas que os habéis tenido que estudiar de memoria, no llegan con tanta significado a vuestra cabeza ni lo recordáis con tanta alegría que aquellas actividades, pensarlo, aquellas actividades donde vosotros habéis disfrutado, habéis tocado, habéis sentido, os ha generado sensaciones en vuestro cuerpo, queda un recuerdo, ya no solo de conocimiento, sino también sensorial, o sea, emocional, perdón. Todos los experimentos, vivirlo, no es lo mismo leer y decir, la gravedad... por ejemplo, que sentir tú la gravedad y ver cómo si tiro una pluma o una piedra, la caída es diferente. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy observando. Y eso es lo que tenemos que buscar con los niños, que sientan y descubran con su cuerpo. Los sentidos son puntos de contacto con el ambiente. Y la mente, al ejercitarse para observar el ambiente, adquiere el uso más refinado de estos órganos. O sea, a base de, tenemos que dar muchas sensaciones para que éstas se percepcionen, para que llegue más información. La mente puede sacar de los sentidos impresiones cada vez más precisas y refinadas. Cuanto más información proporcionemos, iremos refinando más los sentidos. Recordar que el refinamiento sensorial se da a partir de los 3 años. Antes lo único que hacemos es captar información de manera global. Luego ya a partir de 3 años podemos empezar a refinar. En 0,3 es blanco o negro, no entienden el grado. En cambio, ya a partir de 3 años empiezan a extraer las cualidades y empiezan a ver pues, que los pesos que hay como términos medios, o por eso en 0,3 trabajamos la caja de color número 1 y más adelante ya hay la 2 y la 3, porque hay que tener este ejercicio previo.
¿Qué es el sistema sensorial? Es importante comprenderlo. Ya a esta área le he dado mucha importancia porque para mí la tiene. Aparte del movimiento, el movimiento y este área a mí me parecen de las más importantes. Bueno, es que todas, porque vida práctica también es súper chula para que el niño se adapte al ambiente. Todas, pero es verdad que esta hay que comprenderla bien para poder responder muy bien a esta necesidad de los niños de sentir. ¿Qué es el sistema sensorial? Pues es un conjunto de órganos que se especializan por medio de unos receptores sensoriales para recoger información. El tacto, la vista, el olfato, tenemos que aportarle toda esa gama de sensaciones. Muchas veces nos quedamos con la visual porque es la más cómoda, pero hay que ofrecer de todo. De hecho, hay materiales Montessori que nos ayudan a estimular la audición, a estimular el gusto, a estimular el olfato, y si no, con actividades que nosotros preparemos para responder a toda esta necesidad. ¿Qué es la sensación? La sensación es la información que recibimos. Si toco algo que está frío, yo noto que está frío, esa información. ¿Y cuál es la percepción? Donde interpreto, organizo, codifico esos datos. Es como un paso más, es una abstracción. Y yo ya recuerdo que si yo toco un hielo está frío. Esa es la percepción, en la interpretación de esas sensaciones. Por eso es tan importante que aportemos muchas sensaciones, porque como veis aquí en este esquema, primero está la sensación. De la sensación hay que ofrecérsela desde el entorno, ahí está nuestra responsabilidad como guías del espacio, procesar y organizar esa información para dar respuesta. Si algo me pincha, doy la respuesta y retiro la mano. Y de esta manera, poco a poco, a partir de todas estas informaciones que vamos recibiendo, desarrollamos el pensamiento, el razonamiento, la memoria, pero fijaos estas cosas tan importantes, el poder pensar, el razonar, la memoria, la atención. Viene todo de los sentidos. Hay que trabajarlo desde estas etapas previas para que cuando vengamos en las etapas posteriores estemos preparados. Este área de artística que tanto miedo nos da, esa música que nos encanta. Paz es una loca de la música. Yo también me encanta, cada vez me gusta más, pero es verdad que ella os lo hablará en la sesión de movimiento, qué importante es en el ambiente. Muchas veces teníamos el prejuicio de que era inviable. Pues en el ambiente hay música también, y hay momentos de música con el cuerpo, de estas artes plásticas, ¿no? Ofrecerles experiencias que despierten los sentidos, que dejarles hacer. Darles la posibilidad de crear sin miedo, sin decirles, hay un vídeo que nosotros tenemos colgado en uno de los artículos de YouTube, que os invito a verlo, cotillear, me parece que está en la mente absorbente, no estoy segura, pero es un vídeo de una niña que está en un cole tradicional, entonces es la primera vez que va al cole y está súper emocionada y preparando la mochila, y voy a llevar rotuladores de purpurina y voy a llevar témperas porque me encantan las témperas y tizas y tal, y la niña se está imaginando todo lo que va a hacer en el cole, y cuando llega al cole le dice la profesora, hoy vamos a pintar una flor, y claro, ella se imagina, ay, pues yo voy a hacer una flor, que salgan de la flor estrellas, y vamos, la niña se imagina pues lo que es un niño, ¿no? Que es lo que tenemos que dejarles ser. Un montón de posibilidades, y voy a hacerlo con mis rotuladores de purpurina, y la profesora le dice, no, así no se hace, ya está cortándole las alas a la niña, porque la niña lo que quiere es satisfacer al adulto, eso es su prioridad. Lo vas a hacer con estas ceras, que encima a nosotras llega un punto que odiamos las ceras, porque si lo probáis es súper difícil, se te cansa la mano, no te da un resultado bonito, porque siempre como quedan espacios blancos, no es lo mismo que un rotulador o una témpera sólida. Lo vas a hacer así, y este va a ser el palito, le dibuja el palito con el petalito verde, luego un circulito y 5 semicírculos rojos, esa es la flor. Y la niña tiene que repetir lo que le ha dicho al adulto. Vale, pues si lo reflexionamos y decimos, ¿qué es más importante? ¿La flor que le ha enseñado a hacer súper pautada, sin creatividad ninguna, la profesora, o la que creía la niña? Pero es que yo me hago la reflexión y yo, si pinto una flor, la pinto así. No sé vosotros. Es lo que nos han enseñado así. Tradicionalmente, claro. La flor, el palito verde, el otro rojo y el circulito de amarillo. No entraba la posibilidad de hacerlo de otra manera. Vamos, por lo menos cuando yo era pequeña. Y evidentemente, claro, haciéndolo así le estamos cortando toda la creatividad y las alas al niño. Y aparte que les aburre, evidentemente, la actividad, por dar ese ejemplo, es mucho menos divertida que si tú le das la posibilidad de hacerlo a su manera y de crear y de pensar. O sea, es que fijaros qué diferencia, ¿no? Abismal. Bueno, y luego esta niña llega a un cole Montessori y entonces la profe le dice, venga, pues
haz lo que tú te apetezca hacer. ¿Qué te apetece hacer? Y la niña dice, pues no sé, porque ya, claro, ya ha tenido un trabajo previo donde el adulto continuamente le está diciendo lo que tiene que hacer, que ya no sabe qué hacer. Pues ya la mira la profesora, ¿qué tengo que hacer, profe? ¿Qué tengo que hacer? Y ya la profe dice, bueno, pues haz un dibujo, ya por decirle algo. Dice, ¿y qué pinto? Y la profe dice, pues hija, pinta lo que tú quieras, lo que te apetezca pintar. La niña ya no tiene nada en su cabeza, se lo hemos quitado. Y al final la profe, pues para animarle, dice, pues píntame la flor que más te gustaría tener ahora, una flor preciosa, la que tú quieras. Y la niña pinta, a mí es que me dan hasta ganas de llorar muchas veces cuando, ya la primera vez que vi el vídeo lloré, porque es que dije, Dios, es que yo eso lo he vivido en mí y yo pinto la flor así y lo mismo yo he cortado muchas alas a muchos niños, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos? Entonces la niña pintó, pues como os digo, pintó la flor con su tallo verde, su hoja y sus circulitos. Qué triste, ¿no? En vez de dejarles crear y que el mundo sea maravilloso y rico y que cada uno tenga sus gustos y que eso es una capacidad que en la sociedad en la que estamos hoy en día, los adultos, se nos pide mucho, ¿no? El que tengamos esa capacidad. Antes la gente trabajaba en las fábricas y era todo sota, caballo y rey. Pues bueno, si te cortan esas alas no pasa nada, pero hoy en día laboralmente estos niños que tenemos en nuestras manos van a tener que ser creativos y van a tener que tener esa mente abierta para poder tener esa idea. Por eso en muchos de los, por ejemplo, el que creó Amazon era un niño Montessori, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Que te da unas herramientas que tiene que despertar tus sentidos. Vale, vamos a darles esa posibilidad de acción sin el miedo de que manchen. Es que luego nos sorprenden, lo veréis en la última charla que os vamos a dar de las provocaciones, que no confiamos en los niños. Hicimos una provocación de arte que dijimos, madre mía, la que nos van a liar, ya la veréis. Alucinante, no manchaban nada. Pintaban en el papel, ya está, un poquito luego las manos, pero nada. Pero en nuestra cabeza ya teníamos ese prejuicio que decíamos, madre mía, la que se va a liar va a ser mi niña. La sugestión del adulto, que la tenemos siempre en proceso, sugestionando sus actos y no confiando muchas veces en ellos, que es una de las cosas que como profesores tenemos que mejorar, que estamos siempre en continuo proceso de mejora, y esa yo pienso que es una de las más importantes, ¿verdad, Gloria? Por supuesto. Eso es lo que llevamos hablando todo el rato y os hemos repetido ya en varias ocasiones, que ya no es solamente el ambiente, es esa transformación que tenemos que tener como adultos. Es que es lo más importante, cambiar nuestra filosofía de vida y nuestra manera de mirar. Por eso nosotros a nuestras formaciones siempre las llamamos cambia tu mirada, porque es que es la realidad, hay que cambiar la mirada. Bueno, vamos a seguir. Para ellos es más importante el proceso que el resultado. El adulto pinta un cuadro y lo pinta con un fin. De hecho, si no te gusta cómo te ha quedado, ni lo expones. El niño disfruta en ese proceso. Le gusta tocar, oler, pintar, decorar, guarrear. Yo ayer estuve con mi hijo trabajando con unas pipetas y con colores, con colorante y tal, y estuve ahí pintando en algodón y el resultado fue una guarrada, sinceramente, porque al final mezcló los algodones, los colores, no era algo estéticamente bonito, pero él disfrutó y él veía cómo se mezclaban los colores, los cogía, lo bajaba, lo movía, usaba la pinza para usar la pipeta, echar las gotitas, en un sitio echaba más, en otro echaba menos, ya al final se pasó, volcaba el vaso, o sea, pero ese descubrir lo que ocurre es lo que a él le importa, el proceso, que no ha quedado, a lo mejor yo como adulta habría hecho, pues ahora que estamos mucho con el arco iris por esto de la motivación de quedarnos en casa en esta situación que estamos viviendo tan horrible, pues bueno, pues pintamos el arco iris, que aquí en España lo hemos cogido un poco como símbolo de la infancia en este momento pues pondría con colores, primero haría el azul, luego el verde, luego todos iguales. Pues él disfrutaba mezclando, pues ya está, hay que dejarle. Luego, por medio de la música hay que desarrollar muchas experiencias. También a partir de la música desarrollamos ese sistema fonológico que necesitamos para aprender a hablar y luego necesitaremos para aprender a leer. Entonces hay que ofrecerles todo tipo de músicas, no solamente música clásica ni música infantil, pues música de todo tipo, un rock and roll, un jazz, una bachata, mucha variedad.
para también estimular el ritmo, para fomentar también esa concentración y la atención cuando estamos haciendo una sesión de psicomotricidad de la que te hablan. Incluso cuando tú te formas de guía, yo tenía en la mente que trabajar por Montessori era solamente trabajar las bandejas y ese ambiente que hemos visto. Pues no, hay momentos también de psicomotricidad, y también nos hablaron de las provocaciones, que yo hablaba con Paz y decía, jo, Paz, digo, esta conclusión que hemos llegado nosotras después de tantos años trabajando juntas y formándonos y hablando hasta las tantas de la noche sobre educación las dos, que pensábamos que era una idea nuestra, que dijimos, mira, hemos llegado al esquema maravilloso de la educación en infantil. Pues no, resulta que ya alguien ya había estaba. llegado, ya estaba escrito. La verdad es que es muy grato cuando te formas como guía ver la importancia de la artística, que como bien ha dicho Gloria, para mí y para ella también es importantísimo en mi vida, y luego ya cuando llegas a la parte de movimiento y le das la misma importancia que para mí la tiene, y para Gloria evidentemente, yo ya era feliz, porque el resto me convenció cuando lo estudié, y esto lo tenían interiorizado, y cuando lo he visto plasmado y me lo han enseñado para formarme como guía, ya ha sido la felicidad completa, porque es un método que lo tiene todo, es un método que es muy completo y es una maravilla. Bueno, luego también, muy importante para trabajar esta audición por medio de la música en el área de artística, la discriminación auditiva. Nosotros hacemos muchos ejercicios, hay muchos vídeos en YouTube que están muy bien preparados, donde puedes ver, pues eso, pues y yo juego con ellos y decimos, uy, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Pues suena un pajarito, o suena un animal, o las palmadas, o un sonido de la casa, la batidora, la aspiradora, una puerta que se cierra, ¿vale? Ir trabajando esa discriminación auditiva. El movimiento, qué importante, o sea, es que es prioritario. Si el niño no se mueve e interacciona con el ambiente, no evoluciona. ¿Qué ocurre con estos niños que los tienen las mamás por miedo a que les pase algo en una sillita atados y no les deja moverse? Que no desarrollan, van más despacio, porque es que necesitan interaccionar para desarrollarse. Frase de María Montessori, ya sabéis que a lo mejor os recarga, pero es que ¿para qué me voy a ir a otro sitio? Yo quiero la esencia de dónde viene todo eso. María Montessori dice que el movimiento es un factor esencial para la construcción de la inteligencia, que se alimenta y vive de experiencias obtenidas del ambiente. Es decir, el niño va a aprender sí o sí. Si yo del ambiente exterior les proporciono mucha información, pues el niño va a construir su inteligencia de una manera rica. Que yo le ofrezco pocas experiencias, pues no va a ser tan rico, pero hay que ofrecerle siempre. Es nuestra responsabilidad como adultos ofrecerles un ambiente rico en estímulos. Incluso las ideas abstractas provienen de una maduración de los contactos con la realidad, y la realidad se apresa por medio del movimiento. Hay que ponerles en contacto con la realidad. Es la manera de conseguir la abstracción que se empieza a dar a partir de los 3 años. El movimiento es, por tanto, el factor que liga al espíritu al mundo, pero el órgano espiritual ejecuta la acción en un doble sentido, como concepción interior y como ejecución exterior. Es decir, el niño, el ambiente y en medio el guía. El guía es el nexo de unión entre el ambiente y el niño, y el niño, consiguiendo la información del ambiente, es como desarrolla su inteligencia. Hay 2 subáreas, la psicomotricidad fina, que es la que trabaja la mano, y la psicomotricidad gruesa. El movimiento grueso es el primer vehículo de la inteligencia, porque es lo que nos permite llegar a los estímulos, pero luego el más importante y refinado es la mano. María Montessori da mucha importancia a la mano. Por eso todos los materiales que ella crea pasan por las manos, tienes que manipularlos, tocarlos, abrir, cerrar, tienes diferentes sensaciones, diferentes temperaturas, es importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Dice que no hay ningún concepto en la inteligencia del hombre que no haya pasado por la mano. Por eso es tan importante que, lo que os decía, que todas las experiencias pasen por los sentidos, y por la mano más, ¿vale? No demos a los niños lecciones magistrales como profesores y nos sentemos allí y empecemos, porque no sé qué, no sé cuándo. No, al niño lo que realmente le llega es el que él lo descubra.
El movimiento es lo que necesita el niño para aprender, clarísimamente, y lo vamos a seguir viendo en la siguiente y en la siguiente charla. Proporcionar un ambiente preparado donde pueda moverse, lo hemos dicho ya, esto ya es recapitular y dar importancia a las cosas. Ropa cómoda, si les ponemos un babi y el niño cada vez que se levanta se tropieza o se levanta y se cae con la bandeja, pues vamos a impedir su movimiento, que te lleve ropa cómoda. Como os he dicho, la mano es el motor de la inteligencia. No adelantar las posturas de los bebés. Os lo hablará Paz más adelante, pero ya os lo voy anunciando. No hay que adelantar posturas. El niño necesita unos movimientos introductorios, intermedios, para ir pasando de una postura a otra. Nos lo habla Pickler, que va muy en consonancia con la metodología Montessori, y las dos estaban de acuerdo en lo mismo. El niño primero necesita estar boca arriba. El niño necesita aprender a girarse, no que le giremos, que él descubra con su cuerpo cómo se tiene que girar. Luego ya empieza a rectar, luego empieza a gatear, luego ya empieza a llegar a los objetos, porque ya se puede mover, ya descubre que se mueve. Luego se sienta, luego se pone de pie con apoyo, luego sin apoyo, luego ya sale andando. Entonces hay que dejarle, no tenemos prisa, el niño va a hacer todo eso, pero hay que dejarle que lo descubra con su cuerpo, porque si sentamos al niño previamente a que él sepa sentarse por él mismo, no va a saber tumbarse y va a perder una serie de movimientos que en su cabeza no van a quedar registrados. Muchas veces esto es problema de la visión del adulto, que creemos que los niños tumbados están incómodos porque los adultos estaríamos incómodos todo el día tumbados, pero ellos necesitan esa postura, descubrir el contacto de su espalda con el suelo, ¿vale? Respetamos esos movimientos de los bebés. Y luego confiar en ellos, no limitarles, no decirles, no te subas. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a utilizar los muebles Pickler, nos daba un poquito de miedo cuando se subían en altura, porque no estábamos acostumbradas, pero dijimos, hay que confiar en el niño. Y descubrimos que no ocurría nada, que no se tiraban al vacío, que respetaban, que les gustaba subir, se bajaban, se subían, se bajaban, se metían en el túnel, gateaban. Hay que dejarles descubrir. Luego, esto es una introducción muy por encima para que lo tengáis presente. A partir de niños de 3 años, en casa de niños, se añaden esas áreas, área de matemáticas, área de lengua, ciencias naturales y la educación cósmica, que es una maravilla. Sigue trabajando todos esos conceptos que a nosotras de manera tradicional nos los han dado en plan lecciones magistrales y no nos han dejado experimentar, pues sigue dejando al niño manipular, mirar ahí esos niños viendo una piña en vez de, o unas hojas, o están ahí esos botecitos de delante que seguramente estén descubriendo los estados, el estado sólido, líquido y gaseoso. Pues lo tienen que ver y así aprenden mucho más, se les queda en la mente. Donde también tenemos que ir observando los intereses del niño, ¿no? Si el niño tiene interés por las letras, se las vamos a ofrecer, pero no va a haber una letra, una A, sino que va a tocar la A en una letra de lija y luego va a trabajar con las letras móviles, va a seguir pasando por los sentidos. Esto no se acaba en primer ciclo de infantil, continúa en segundo ciclo y yo creo que debería de continuar en la primaria. La educación cósmica es la manera que tiene María Montessori, alucinante de verdad, investigar, porque es una chulada, porque esto ya tiene mucha información, pero es una chulada el cómo explica toda la historia, desde la creación del mundo, la aparición del hombre, la repercusión, los animales, alucinante, de verdad, de una manera emocional, que el niño dice, es que yo quiero saber más. Cuando, por ejemplo, por lo menos para mí, la historia que ha sido una de las asignaturas que más me ha costado era como, madre mía, es que no lo entiendo, es que me la aprendía como un papagayo, no le veía sentido. En cambio, ellos le buscan todo el sentido. Finalizo, como no podía ser de otra manera, con una frase de María Montessori donde nos dice que necesitamos especialmente de la imaginación de las ciencias. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica, también se trata de un poco de belleza y poesía. Lo hemos visto ahora a raíz del confinamiento. ¿Qué te ofrecen para llevarlo mejor? Conciertos, música, visualizar museos de manera online, ejercicio, porque es realmente lo que necesita la persona, el cuerpo, lo que es más importante. Y muchas veces estas asignaturas son las que se consideran menos importantes, las que les damos menos importancia a la música, al arte,
y se le da más importancia a las matemáticas, que tiene su importancia, pero no tenemos que descuidar esa belleza, esa poesía, esa música, ese movimiento que necesita el niño. No lo debemos descuidar nunca. Y bueno, pues aquí finalizo. Ahí nos tenéis en nuestra página Creyendo en la Infancia si queréis seguir nuestro trabajo. Estamos en redes sociales también. Nuestros álbumes los podéis ver en YouTube, también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues cualquier duda que tengáis, pues estamos aquí para lo que necesitéis. Esperamos seguir viéndoos en las siguientes charlas que vamos a tener aquí en Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, que le damos las gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, si hay alguna duda que quede por ahí que podamos resolver, yo encantada. A ver, hay varias, entonces... Venga, adelante. Adelante, vamos a ver. Pregunta... A ver, empiezo por aquí. Vale, es que hay varias. Sí, sin Pregunta problema. Esther Viejo. Bueno, no, eso ya lo dijimos antes. ¿Cómo organizar para trabajar con materiales en casa cuando tienes un niño de 5 años y otro de 2,5? Vale. A ver, trabajar en casa es muy complicado, sobre todo cuando no tienes formación. Yo creo que hay que tener muy, muy clara esta filosofía respetuosa hacia el niño. Y luego, bueno, cuando tienes un niño de 5 años, pues si tú quieres tener algún material para el pequeño, pues lo que yo haría, como madre de 4 hijos que tengo, es poner los materiales de los mayores en una más alto, para que el pequeño no pueda acceder a ellos. Y los del pequeño, pues más a su altura y mostrárselo. Pero es verdad que hay veces que es complicado. Nosotros ahora nos lo hemos planteado con el tema de la formación online, pero es complicado a veces ofrecerle a los padres ciertas actividades porque al no tener el conocimiento luego se puede viciar cuando volvemos al cole. El que no sepan mostrarles cómo se trabaja el material, el que no le den la importancia que se merece. Entonces hay veces que en casa es complicado, incluso los niños no lo perciben igual. Yo lo sé por mi hijo, que hay veces que es complicado. El respeto que tienen en el aula, no sé, de alguna manera tienen como más confianza en casa, no es el mismo ambiente. Sobre todo, vida práctica, muchísima en el hogar, yo siempre lo digo a las familias, muchísima vida práctica, ofrecerle todas las posibilidades de incluirles en las labores del hogar. Trasvases es una actividad muy, muy cómoda para trabajar con los pequeños. Y bueno, con ese mayor de 5 años, pues mucha letra, mucha experimentación, muchos experimentos, mucho descubrir, que se asombre. Pero bueno, es que luego también es que es muy complicado asesorar sin conocer esos periodos sensitivos que esté desarrollando ese niño. Claro, y sus intereses del niño, que conocer Hay que un poco. observar y responder con lo que te pide el niño. Vale. Otra preguntita que tenemos es de Gisela Morón. Dice que, si bien es cierto, sus espacios son provocadores para los niños, me preguntaba cuál es el rol de la maestra cuando un niño, al manipular los materiales, surge varias preguntas. ¿Cuál es la postura de la maestra? ¿Lo puede considerar para una investigación de aprendizaje? Ay, no, es Es que decir, se el la papel de corta la un poco y no lo he maestra. entendido bien. El papel de la maestra en el aula Montessori, ¿no? Por lo que he entendido yo, Sí, ¿no? sí, en resumen es eso. Vale, pues nuestra función en el aula lo primero es montar ese ambiente a conciencia, respondiendo a las necesidades de nuestros niños, eso es lo más importante. El respeto hacia la infancia, que no todo vale, la manera que tenemos de comunicarnos con el niño. Y luego nuestra actitud en el aula, pues es de darles unas lecciones de gracia y cortesía, que hablábamos en el área de vida práctica, que eso implica pues una serie de movimientos, que vayamos por el ambiente calmados, que por ejemplo en el pasillo les enseñamos a ir con las manitas en la espalda. Esas son lecciones de gracia y cortesía, que lo vayan ellos, que ellos capten en nuestra actitud esa esencia, ¿no? Esa manera de trabajar pausada, que les dé calma, que le vean cómo manipulamos los materiales. Es decir, yo no puedo llegar a un ambiente y estoy recogiendo y a lo mejor hay varias bandejas en la mesa que no me he dado cuenta y se han quedado ahí y coger 2 bandejas, una en cada mano, ¿no? Yo tengo que hacer los mismos movimientos. Entonces tenemos que ser el ejemplo para los niños. Cojo una bandeja, la llevo, cojo otra bandeja, aunque yo podría coger las 2, pero hay que mostrarles a los niños la realidad. Yo no le puedo pedir a los niños que los cojan así si luego yo no lo hago. Y luego mantenernos en distancia.
nosotros tenemos que estar observando de manera discreta, sin que ellos lo perciban, para que no se pongan nerviosos, tomando notas de cómo trabajan. Hacemos también un registro, donde ponemos en la columna vertical, ponemos todos los materiales que tenemos en el ambiente, en la horizontal ponemos los nombres de los niños, entonces vamos registrando las veces que les presentamos, que esa es otra de nuestra función, ir presentando poco a poco a los niños los materiales. Entonces, con un palito lo ponemos cuando hemos presentado el material, con otro palito lo ponemos cuando el niño lo trabaja y el tercer palito cerramos el triángulo cuando el niño ya lo sabe trabajar bien. Y yo luego al lado del triángulo voy poniendo palitos cada vez que ese niño ha cogido ese material. Es una manera de registrarlo muy rápido porque es verdad que en el ambiente hay veces que es complicado cuando estás trabajando pararte a otra cosa. No sé si lo he respondido suficiente. Sí. Otra pregunta que hay es que ahora, tal y como estamos, que estamos en casa, que no hay clases presenciales, ¿cómo se puede realizar las clases en forma virtual con todo esto? Como Montessori, vosotras, ¿cómo lo hacéis vosotras? Pues mira, nosotras lo que hemos hecho es sobre todo acompañar mucho a las familias. Nuestras edades son muy, muy asistenciales y necesitan mucho la presencia. Entonces, este método online es muy complicado. Lo que sí que hemos intentado es acompañar a las familias, hacerles sentir que no están solas, que seguimos ahí. Entonces, ¿qué les hemos hecho? Ofrecerles recursos. Les hemos contado nosotras los cuentos que les contamos en el cole para que no nos pierdan de vista. Les hemos cantado canciones y luego hemos dado mucha formación. Un día a la semana les damos algún tema de formación, pues un día control de esfínteres, otro día les hablamos de la importancia del movimiento, otro día de la importancia de la literatura en la infancia. Les estamos dando nuestro apoyo, nuestros conocimientos para que ellos sepan también cómo hemos trabajado en el aula, que lo puedan poner ellos en práctica en casa. Y sobre todo darles a ellos, pues eso, que necesitan hablar con nosotras, ahí está nuestra tutoría, siempre que lo necesiten, hacemos una videoconferencia, que yo se lo decía a la familia, digo, anda, que si a mí me lo dicen hace años, que yo iba a tener tutorías de esta manera, vamos, no nos lo habríamos creído nunca, pero bueno, es la situación que nos ha tocado vivir y así lo hacemos. Nada, sí, perdona, que nos estamos mostrando muy cercanas, quiere decirse que estamos aquí para lo que necesiten y que pueden contar con nosotras cuando quieran, pero evidentemente el ambiente pues no se lo podemos proporcionar, le podemos crear la confianza y que estén tranquilos y lo que ha comentado Gloria, darles formaciones de cosas que les interesan, también les proponemos retos para cosas de movimiento, para que se muevan, para que hagan cosas en familia, pues de esa manera, porque tenemos que llegar a ellos aunque sea en la distancia. De acuerdo. Ahora os hago 4 preguntas que es principalmente, una es de cómo trabajar la lateralidad desde el enfoque Montessori, cómo trabajar la motricidad fina también, y luego preguntan si para desarrollar la psicomotricidad gruesa es importante apoyarse en la pedagogía Pickler. Pickler. Venga, Paz, esta es tuya, que eres la psicomotricista. Bueno, yo voy a... La lateralidad. Bueno, pues es que la lateralidad de 0 a 3 es un concepto que es un poquito grande, ¿vale? Quiere decirse que hasta a partir de los 6 años mínimo no es algo que el niño tenga interiorizado. Entonces, nuestra manera de trabajar el cuerpo en general es a grosso modo, quiere decirse que yo cuando hago psicomotricidad en el aula no solamente pienso en un objetivo, no pienso, voy a trabajar la lateralidad y me dejo todos los demás atrás. ¿Por qué? Porque ya lo veréis el sábado que viene conmigo, en mi manera de trabajar el cuerpo y el movimiento lo trabajo todo con la globalidad. Entonces la lateralidad, pues ya mismamente con los movimientos que tiene la bandeja y como tú se lo presentas, ya le estás haciendo una orientación espacial bastante importante, pero la lateralidad en sí, en concreto, de 0 a 3, no es un concepto para nuestra edad, pero lo trabajamos con el cuerpo, con las sesiones de psicomotricidad y luego imaginaros qué destreza motriz es llevar una bandeja, recogerla, que no se te caiga, pero es así, de la manera en conjunto, todo. ¿Qué más preguntas eran? Que no me acuerdo, la lateralidad y qué más.
lo de la motricidad fina y la psicomotricidad gruesa, lo de Plickers. Plickers. Sí, la psicomotricidad fina es que imaginaros, en todos los materiales Montessori requieren muchísima motricidad fina. Imagínate coger una pinza, coger una cuchara y que nos trasvasar un garbanzo, barrer, todo eso ya requiere mucha destreza. Quiere decir que las actividades en sí ya están fomentando el desarrollo de la psicomotricidad fina, son estupendas. Y si te pones detalladamente a verlas, ves muchos detalles que te invitan a fomentar el desarrollo de la psicomotricidad fina. Y luego nosotras tenemos en nuestras aulas los muebles de Pickler y evidentemente son una maravilla, fomentan la psicomotricidad gruesa, la imaginación, el desarrollo evolutivo, tienen unas características motrices estupendas para 0 a 3. Maravillosos, os lo recomiendo. Perfecto, vale. Ahora tenemos una pregunta que dice: ¿cómo debo organizar mis materiales si tengo edades de 3, 4 y 5 años? Pues lo más importante es que la clasificación de las áreas estén un poquito marcadas. Hay veces que pues, por economía, por la situación, la zona o sea, que no tengamos suficientes espacios. Es verdad que este espacio idílico que yo os he mostrado no se tiene en todos los centros. Entonces hay que adaptarse a ellos, que es muy importante que cada área tenga su espacio. Que no tenga una estantería entera para vida práctica, por ejemplo. Vale, bueno, pues en una balda pongo vida práctica, en otra balda pongo sensorial y cognitivo, en otra balda pongo matemáticas, en otra balda pongo lengua, pero sí que se vea como una consonancia del material que hay en la misma balda. Nos va a ayudar a recoger y nos va a ayudar a orientar. Si yo estoy viendo que un niño está en un periodo sensitivo, por ejemplo, del lenguaje, va a ir siempre a esa balda. O de las matemáticas, tiene interés, va a ir a ese lugar donde está esa información que él necesita. En cambio, si pongo pupurrí de materiales sin sentido, mezclados, no va a organizar bien el ambiente. Entonces, dentro de las posibilidades que se tengan, pues organizado un poquito por áreas. Vale, perfecto. Luego preguntan también el tema de, eso ya lo respondiste la semana pasada, pero también para que lo tengan claro, el tema de cuánto de caro es la utilización del método Montessori. Pues mira, eso es una cosa que a mí me da muchísima rabia porque realmente esto surgió de la pobreza. Entonces, aquí lo que se ha hecho es un comercio bestial. Se le ha considerado, tanto los colegios Montessori son como para la élite. El precio que tienen, pues no vale para todos los niños, aunque cada vez está apareciendo más en la escuela pública, pero también a base de la vocación de los maestros, porque es verdad que pues eso, que han hecho mucho comercio de esto y da mucha pena, porque María Montessori, los primeros con los que empezó a trabajar eran niños huérfanos que estaban en un psiquiátrico. No sé si habéis seguido mi consejo de ver la película de Una vida dedicada a la infancia de María Montessori, que la tenéis en YouTube, que es una chulada, y ves todos los inicios, cómo ella fue creando todo lo que pasó, todo lo que sufrió. O sea, es una motivación el ver cómo esta mujer, esa vocación que tenía, ha dado todo por los niños, hasta su propio hijo, llegó a renunciar hasta su propio hijo, se perdió su infancia por seguir esta investigación. O sea, os invito a verla, esa película, Una vida dedicada a los niños. Y todo salió, luego estuvo trabajando en San Lorenzo, que es donde ya estableció un poquito una escuela más como la vemos ahora, una escuela Montessori más, pero en el fondo era un barrio obrero. O sea, a esta mujer le dijeron: mira, aquí esto es un barrio obrero, la mujer se está incorporando al trabajo y los niños están aquí zascandileando por las urbanizaciones dando guerra, necesitamos a alguien que los entretenga. Pum, y plantaron ahí a María Montessori y le dijeron: mira, has trabajado con niños con dificultades, ahora te vamos a dar niños normales. Y estaba en un barrio pobre. Ella, pues con su propio dinero, pues empezó a hablar con un carpintero para que creara sus materiales. Pero hoy en día, pues ha creado un comercio. La formación Montessori también es carísima, o sea, es un esfuerzo económico que por eso nosotras también intentamos con nuestras formaciones pues que sean muy asequibles, con mucha información que merece la pena, pero muy asequibles, porque nos da mucha rabia esto de que no tenga todo el mundo acceso a esta maravilla, y sobre todo los niños, pensando en los niños, porque los niños no pueden tener acceso a
a que sus profes tengan esta filosofía arraigada y estos conocimientos. Exacto. Mira, luego aquí hay una cosa que han comentado que a mí me ha llamado la atención, que Mary Álvarez, primo, dice, en una de mis capacitaciones sobre este método, priorizaron el uso de las alfombras como espacio de trabajo para cada niño. Es decir, una alfombra rectangular para cada niño, que es el niño enrolla y desenrolla para su uso. Me ha llamado la atención eso. Eso es lo que yo comentaba antes de los tapetes, cuando se hablaba del movimiento, del movimiento de mobiliario, del área de vida práctica, esos son los tapetes. Los tapetes son, como bien decís, como una especie de alfombra que tiene unas líneas que les enseñamos a los niños a enrollar y a desenrollarlos y a enrollarlos y a moverlos por el ambiente. Y hay muchos materiales que por sus dimensiones no se pueden trabajar en mesa. Eso también te lo da la experiencia y la formación. Hay materiales que se trabajan en mesa y materiales en suelo. Entonces, para lo que es muy importante es que tengan delimitado el espacio. Luego también hay tapetes pequeñitos para trabajar en la mesa. Entonces, lo importante es eso, que tengan delimitado el espacio y sepan que se trabaja dentro de ese tapete, que no pueden, de alguna manera, cuando nosotros le ponemos la bandeja, los cestitos, los tapetes, le estamos invitando al niño a no esparcir. Porque si tú le das un sitio donde trabajar, él ya visualiza y por ese periodo sensitivo que se encuentra del orden y no va a salir de ahí. Si está trabajando una torre rosa en un tapete, no va a sacar la torre rosa del tapete porque lo tiene que ver en ese cuadrito. Si está trabajando unas tarjetas de lenguaje, tampoco, porque es como una manera de delimitar el espacio de trabajo. Además que les da repelús, cuando se les salen las cosas de los tapetes les da un poquito de repelús. Vale. Y bueno, ahora pregunta una cosa que es del libro de María Montessori que nos recomendaría, que es el de Para abrir nuestras mentes y conocer más este método. Me imagino que será el de la mente absorbente del niño. La mente absorbente del niño, ese es muy importante. Y aparte de ese... Pues mira, tenéis la mente absorbente del niño, el niño en familia, luego hay también para la gente que da religión, hay uno también de religión, escrito por ella, porque ella era cristiana, y entonces también escribió una manera de transmitir la religión a los niños. Pacita, échame una mano, que tú los tienes por ahí, seguro. Un momento. ¿Cuál más era? Que ahora me he quedado... No te preocupes. Me has dejado en blanco, pero Paz los tiene ahí seguro, porque estamos a tope. A ver, os muestro, ¿vale? Os digo. ¿Lo veis? No se ve muy bien. Luego lo ponemos en el... Vale, un ser humano de Silvana Quattrocchi. El niño secreto en la infancia, por supuesto. Sí. Ese es el que no me salía a mí. La mente absorbente. No falte. María Montessori. Esa es una biografía. Una biografía, pero está muy interesante, ¿eh? Sí. Y yo creo que con eso tenéis bastante... Luego hay otro del método científico también, que es finito, que también está muy bien. Pero no lo tengo aquí. Sí, bueno, por dar Nos ha pillado con cosas en nuestros centros, no tenemos todo en casa. No, normal. Bueno, pues hay más preguntas, pero bueno, luego las respondéis porque ya son otras cosas más concretas. Por ejemplo, hay una que dice si es el método para trabajar con niños con TDAH, si es factible o no es factible, que imagino que eso es sí. La respuesta es sí, porque simplemente es mirar al niño. Totalmente. Nos han preguntado ya varias veces sobre los niños con dificultades y es verdad que nosotras no tenemos experiencia más los casos que hemos tenido en nuestras manos en aula, no somos ninguna especialista en atención temprana, pero es verdad que cuando hemos visto trabajar a niños que tenían alguna dificultad, como son tan sensoriales, tan intuitivos, tan visuales, que les deja seguir su guía interior de aprendizaje, tan personal, porque en el fondo cada uno está haciendo lo que necesita y lo que quiere, pues responde muy bien a estos niños, por supuesto. De acuerdo. Ahora sí. Pues ahora sí que ya hemos acabado. Muchísimas gracias a las dos. Les recordamos que la semana que viene seguimos. Paz, ¿qué tenemos la semana que viene?
Aprender en movimiento, no lo perdáis, por Muy favor. bien. Y además que nos vamos a divertir, que también nos apetece divertirnos y aprender. Eso también. Nada, les recordamos también a los asistentes que pueden mandar los resúmenes para poder luego recibir el certificado. Muchísimas gracias a las dos. Gloria. Gracias a vosotros por invitarnos y por darnos esta posibilidad también de compartir nuestra experiencia. Y ahora, si me permitís, vamos a comentar también otras eventos que vamos a tener próximamente, a la que también estáis invitadas. Aquí tenemos los vuestros para el sábado que viene y el siguiente. El último estará muy chulo, que es el de provocaciones. Sí, el de provocaciones. Mañana tenemos la mochila del docente del siglo XXI con Pedro Belmonte Aranda, de aquí de España, que es lo que tiene que llevar un profe. Educación emocional en el aula, programa al pie, que será el domingo, mañana también domingo, a estas horas. Y la semana que viene tenemos formación continua del Virtual 5, que vamos a seguir con el tema de dificultades de aprendizaje, TDAH, altas capacidades, trastorno específico del lenguaje. Eso es lo que veremos la semana que viene. Y vosotras, por supuesto, el sábado que viene, con paz y a moverse. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Abrazos virtuales. Para vosotras, abrazo para todos. Muchas gracias a la red Hasta educativa, luego. Adiós. alumnas, todos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.